presupuesto tal vez es la ley más importante que cada año promulga el Congreso de la República. Y lo resumo de esta manera: donde está su dinero, está su corazón. Si usted prefiere invertir en cárceles y no en educación, está evidenciando realmente cuáles son los intereses del gobierno. Pues obviamente el corazón de este gobierno no está con el pueblo, ¿verdad? Porque no está llegando verdaderamente a servir esos intereses. Desafortunadamente, estos presupuestos se vuelven machotes que repiten todo el tiempo, hacen pequeñas desviaciones. Yo sé que existen obviamente partidas que ya son constitucionales, ¿no? Pero no hay capacidad de flexibilizarlas e invertir más en temas como este, que son los temas educativos fundamentales. Y obviamente algo que hemos platicado acá también anteriormente es el hecho de que instituciones como los ministerios debían de ser entes no políticos, sino que altamente técnicos, que tuvieran políticas de largo plazo, consensuadas obviamente, pero que fueran 25 o 30 años. Usted sabe que educar verdaderamente es un proceso, licenciado, que lleva una vida, pues, ¿verdad? Entonces no puede ser que de repente entre un gobierno, tenga esta idea, la quita cuando entra el siguiente y no sucede nada, pues. Y nuestra educación va para atrás, porque ya vemos que si vamos a los datos fríos, vemos que estamos para atrás verdaderamente. Más niños sin acceso a educación, menos jóvenes a niveles básicos y diversificados, y entonces no estamos caminando en absolutamente nada. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que hacen en otros países del mundo, y Corea del Sur es un ejemplo bien claro. También hablábamos con usted el hecho de aspectos que parecen tan sencillos, pero por ejemplo ellos hacían la comparación que Corea del Sur invirtió en profesores, en la capacitación y en cómo tenerlos cada vez mejor formados. Y lo comparan con Luxemburgo, que decíamos que era el segundo país, no, el primer país en el mundo per cápita en cuanto a inversión. Y un aspecto que pareciera verdaderamente poco importante es el número de estudiantes que ellos tienen por aula. Entonces dice Corea, tiene más estudiantes en aula que los que tiene Luxemburgo. Entonces Luxemburgo ha invertido, al tener menos alumnos por aula, obviamente tiene un gasto mayor para poder tener la relación estudiante-maestro. Y que Corea lo ha visto al revés: mejores maestros aunque sean con más alumnos, y lograr que esta capacitación se logre. ¿Por qué señalo esto? Porque obviamente volvemos a caer en el hecho que la función de los docentes aquí es fundamental. Mientras mejores docentes tengamos, mientras tengamos la capacidad de que se formen más y obviamente que ganen más, contraproductividad, van a ser mejores, ¿verdad, licenciado? Pero en presupuestos en el actual, por ejemplo, que hay un incremento de entre 500 y 1.500 millones de quetzales más para educación, pero todo se va básicamente para operación. ¿Cómo salir entonces de esa espiral que siempre lleva a que se paga, pero no se invierte en capacitarlos? Ok, aquí son dos temas: gestión y calidad del gasto público. Número uno es el hecho de que se tiene malentendido el principio de inamovilidad docente. Inamovilidad no significa que el docente no pueda ser cambiado de su escuela. Significa que no pueda ser despedido sin tener el goce de sus derechos laborales. De la masiva contratación de docentes que hubo en el año 2009-2010, uno se puede encontrar escuelas en Quiché donde hay docentes que solamente están atendiendo entre 12 a 14 alumnos. Mientras que hay escuelas en Escuintla o Suchitepeques donde inclusive están atendiendo hasta 40 o 50 alumnos cada uno de los docentes. Ese no es un tema de recursos, ese es un tema de gestión. El otro mencionaba es la calidad del gasto público. Definitivamente que educación es un área que es intensiva en el uso de mano de obra, porque tenemos que contratar a los docentes. Pero y actualmente el costo de la planilla está llegando al 80% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Y aquí es donde se deben de realizar priorizaciones en las inversiones que el ministerio debe de realizar. Pero
también pongámonos a pensar qué sucedería si no se realizaran ese tipo de inversiones. Pues tendríamos muchos más niños fuera del sistema educativo. Costa Rica, que lo hemos venido poniendo como ejemplo, antes de la crisis financiaba su sistema educativo 80% de impuestos, 20% deuda. Hoy lo financia 50% deuda, 50% impuestos. Pero no tiene niños fuera de la escuela. Hay economistas que el concepto de deuda lo reducen a una visión economicista, de que me voy a endeudar únicamente si voy a construir infraestructura. Lo cual, bajo una visión reduccionista economicista, es correcto. Pero uno tiene que ver la integralidad de las cosas. ¿Cuánto me cuesta que los chicos estén fuera de la escuela? Me cuesta mucho más de lo que voy a estar pagando por mi deuda. ¿Por qué Costa Rica asume deuda para poder financiar a sus maestros? Porque tiene la plena certeza de que en un futuro va a tener ciudadanos que con altos réditos van a poder pagar esa deuda. Entonces, son temas de gestión y calidad del gasto público en los cuales se debe de mejorar. Ahora, por ejemplo, tal vez solo para comentar el tema, cuando usted señalaba el hecho de que hay aulas que tienen 14 estudiantes, por ejemplo, y otras que tienen 40, pues yo le señalaba a usted el ejemplo de que en Corea del Sur las aulas son generalmente mucho más numerosas que las de Luxemburgo, que tienen muchos menos, y aún en Estados Unidos hay estados que tienen muchos menos estudiantes por aula, pero que eso no incidió verdaderamente en la calidad de la educación, porque lo que era más importante era la calidad del docente y su capacidad de enseñar con los recursos disponibles, ¿verdad? Tener sus textos y todo. Ahora, personalmente, yo creo que un país tiene la obligación, como está en nuestra Constitución, de dar enseñanza, educación gratuita de buena calidad. Y menciono esto, la educación gratuita de buena calidad, porque en realidad, desafortunadamente, la educación en Guatemala, por ser gratuita, se considera de entrada que es de mala calidad, cuando eso no debe ser, no es gratuita, la pagamos todos los guatemaltecos. Pero aparte de ello, también está la deficiencia en la educación privada. ¿Cómo entrarle a este problema? Porque ahí estamos hablando, Jorge Castañeda, que fue canciller mexicano, escribe en un libro y él decía, mire, él se refería al mexicano, el mexicano gasta hasta el último centavo que le sea posible y hace cualquier esfuerzo con tal de asegurarle la educación a sus hijos. E igual sucede en Guatemala, los guatemaltecos hacen hasta lo imposible porque sus niños vayan a estudiar, pero los resultados también en colegios o escuelas privadas es muy malo, porque las evaluaciones tan mala en un sector como en el otro. Sí, en Guatemala se tiene el mito de que la educación privada es de buena calidad. Y es un mito porque está comprobado que no. Es un mito. Cuando Digeduca ha realizado las pruebas de logro, se ha logrado documentar de que hay colegios de que sus niveles educativos están muy por debajo de lo que uno debería esperar de acuerdo a la dotación de docentes, de tecnología, de materiales, etc. Y hay escuelas públicas que en medio de sus limitaciones los chicos tienen buenos resultados, pero el punto ahí es la calidad de los docentes que están entregando el bien público de la educación.